10 minutos. Eury Cabral, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso. Jesús, mi Señor, Salvador y guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios. Romanos 15:13. Que el Dios de la esperanza te llene de alegría y paz mientras confías en Él, para que puedas desbordar toda la esperanza del Espíritu Santo. La paz y la alegría del Señor siempre estén con nosotros. Miren, amén. Reiterar nuestro agradecimiento, gracias, a Francisco Javier García y a Yanis por ese encuentro extraordinario en su casa en el día de ayer, interesante. Yo fui el primero que llegué, todavía no había llegado el equipo, y hablé muchas cosas con Francisco, pero lógicamente... No, que tú fuiste a explicar ese escrito que tú hiciste que a Julio no le gustó. Me dio una serie de declaraciones importantísimas Francisco Javier. Así que gracias de verdad, mi amigo. Te busca la orientación del líder. Francisco y Yanis estudiamos juntos economía en la UAS, somos compañeros de la misma... Qué dulce esa señora. Del mismo momento, incluso, oigan esta experiencia... Cuando en el año 1982 hubo las elecciones estudiantiles en la UAS, Francisco Javier era de los responsables del área estudiantil del PLD, que no tenía grupo estudiantil, pero ellos coordinaban, y nosotros éramos la Juventud Socialista. Yo era el secretario general, Onofre era el candidato a la presidencia y yo a la vicepresidencia. María Elena y yo no habíamos nacido. Yo era el encargado de la campaña de la Juventud Socialista, y Francisco era el contacto del PLD que apoyó a la Juventud Socialista que ganó las elecciones. Incluso una de las consideradas era 15-15-15E, el que apoya el PLD, porque era el 15 era nuestro número. Y en ese momento, en el 1982, señores, hace 40 años, wow. Francisco y yo dirigimos, yo por el lado de la Juventud Socialista y él por el lado del PLD, esa campaña. Yo era jefe de campaña y fuimos los que coordinamos todas las actividades y la celebración del triunfo. Y ahí Francisco era muy conocido porque... brillante, era uno de los estudiantes más brillantes de economía, pero además tenía algo especial y que desde ese momento tenía la visión de que era uno de los que más sabía de estrategia de elecciones. Señor, hace 40 años y después lo demostró la historia. Así le dije a ya Fran. Tú sabes, eso forma parte del currículum de Eury, que codirigió una campaña electoral. Junto con Francisco Javier García. Y ganamos. Tengo una idea. Fran no ha querido escribir los libros de la campaña. Estoy tratando de convencerlo. Escribe ayer tú. Se lo dije. Mira, y llévaselo escrito. Eso lo voy a decir. Ahí hay un menudito. No, que le hago 2 o 3 entrevistas y hacemos. Óyeme, los estudiantes de comunicación política van a... Mira, buena idea, Fran. Arrasar la primera edición cuando salga. Mira, a propósito. Y no solamente el libro, documental también. Sí, un documental. Mira, baby. Bueno, no. Fran, voy para allá. Mire, señores, quiero felicitar a Luis Enrique, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, que fue escogido ayer vocero del PLD en la Cámara de Diputados a partir de agosto. Luis Enrique es un tremendo diputado, es uno de los que ha llevado la posición más firme en contra de lo que es el endeudamiento que este gobierno, ¿verdad?, se ha pasado después que criticó tanto. Y Luis Enrique ha sido uno de los más aguerridos diputados del Partido de la Liberación Dominicana y creo que merece, y felicito al PLD por esto y a Luis Enrique por haberle dado esta responsabilidad, y sé que la va a ejercer con mucha autoridad, con mucha firmeza. Pues un hombre muy concertador, muy conciliador, pero muy firme en la defensa de sus ideas. Así que qué bueno, qué bien. Felicidades. Miren, el Banco Central anunció y explicó cómo se habían entregado el dinero de lo que fue la liquidez que ellos dieron con las facilidades para prestar los bancos a diversos sectores como una forma de dinamizar la economía. Yo he estado diciendo que eso se produce porque realmente la situación económica está muy difícil. En el primer semestre la economía solo ha crecido un 1.3% y el gobierno, el Banco Central, estaban preocupados porque las metas eran 4.2 este año y estaba muy lejos la meta. Todavía está muy lejos. Con esta medida no sé si se va a lograr lo que ellos quieren, se logrará algo, pero no creo todo el impacto. Pero la preocupación que hubo cuando se dieron estas medidas del Banco Central era en si realmente se habían dado los préstamos tal y como habían pasado. La primera parte, cuando hubo la preocupación de los primeros 60.000 millones, como no tuvo ningún efecto directo en los diversos sectores, hubo una preocupación de varios economistas, de varios sectores, y nosotros como programa empezamos a cuestionar también que prácticamente nadie, porque mucha gente llamaba que vamos a los bancos y que ya se acabó. Si lo pusieron ayer y ya hoy se acabó, ¿cómo puede ser? Y el ministro de Hacienda dio una explicación que de alguna manera llevaba a uno a ver por qué rápidamente se había acabado ese dinero. Es decir, los bancos se les había dado una facilidad de liquidez, que bueno, los bancos todos tenían liquidez, pero tal vez por la presión de la economía o por una serie de cosas, se le facilitó ese dinero
Y entonces luego se entera uno a través del ministro de Hacienda que los bancos también lograron dar entonces un adelanto de impuesto al gobierno prácticamente de la misma cantidad. Llama la atención, uno no puede decir nada porque no tiene prueba de nada, pero evidentemente que eso llama la atención. Y en esta explicación que da el Banco Central, que lógicamente el Banco Central trata de ser lo más firme en función de lo que orienta, porque dice, bueno, esto, el 48%, 28 mil millones, tiene que ir para el comercio, o fueron, según ellos. El 16% para las pymes, 9 mil millones. El 10% para el consumo de los hogares. El 9% para construcción. El 8% para manufactura y el 1% para hipotecarios. En esa distribución, yo, ¿verdad? Entiendo, el Banco Central siempre se maneja con mucha transparencia, pero la aplicación yo creo que todavía tiene algunas debilidades. Eury quiere criticarlo, pero entonces quiere defenderlo. No. Que coger una de las dos. No, el Banco o se Central maneja bien o se maneja mal. El Banco Central es transparente. Yo dije, hay una cosa que no explicó y tuvo que explicarla. Tienes que jugártela un chismay. No, yo no me tengo que jugarla. Nadie me tiene que decir cómo yo la juego. Es verdad. Tú me respetas como yo. Retiro eso. Gracias, hermano. Yo sé que tú eres un hombre consciente. Retiro eso. Entonces, lo que yo digo, el Banco Central tradicionalmente se maneja con mucha... Bien dicho. Con mucha situación. Ahora, cuando Dios dijo lo de los 60 mil millones que no dio explicación, todo el mundo empezó a pedírsela. ¿Por qué? Porque ahí había algo raro. Y ahora con la explicación se confirma, sobre todo con lo que dice el ministro de Hacienda. Evidentemente que la preocupación frente a esa actitud del Banco Central fue justa, lógica de todo el que criticó. Con esta explicación, ellos lógicamente dan transparencia. Pero yo digo, mi preocupación es, yo he hablado con varios sectores de las pymes, con las federaciones y con una serie de gente, y me dicen, Eury, realmente 9 mil millones no se han sentido en las pymes. Eso es lo que me dicen ellos. Que incluso me reiteran, después que sale esta explicación, varias de las asociaciones, que muchos de sus afiliados fueron a pedir y le dijeron lo mismo, ya se agotaron. Entonces, puede haber una orientación clara, uno tendría que ver, lógicamente, si lo demuestran con hechos, si el banco dice que tiene todas las pruebas de eso, bueno, tendremos que investigarla, pero evidentemente hay todavía una preocupación en torno a eso. Ahora, lo bueno es que dio la explicación. ¿Qué me preocupa a mí? Poco a las pymes y poco a la construcción, que son dos de los sectores que más dinamizan. Es decir, solo un 9% para la construcción, un 9% para las pymes y un 16% para las pymes y un 9% para la construcción. Sin embargo, para el comercio casi la mitad, el 50%. Entonces, también me parece, no sé si es que el comercio dinamiza más que las pymes y la construcción. Tal vez un nuevo concepto económico. Pero yo creo que, por lo menos en las nuevas... La construcción es la que más dinamiza, pero tiene solamente un 9%, mientras que el comercio tiene un 50% prácticamente. Bueno. Entonces yo creo que ahí para las próximas, ya está, ¿verdad? Están implementadas, pero para las próximas deberían tenerlo en cuenta, pienso yo. ¿Por qué? Porque la finalidad, reitero, ya estamos prácticamente en agosto, es decir, ya pasamos, vamos al octavo mes del año. Si en los primeros 6 meses solo crecimos un 1.3%, hay que meter el acelerador demasiado grande, que no creo que lo puedan hacer, para por lo menos duplicar eso. Por lo que yo reitero que el crecimiento este año, al parecer, va a quedar más cerca de 2% que de 3%. Eso es lo que aparenta. Y yo creo que por eso es la preocupación, tanto del gobierno como del Banco Central de manera específica. Por otro lado, miren, yo he estado diciendo que todo apunta a que van 3 bloques, a pesar de que digo que lo más conveniente podría ser que hubiera un acuerdo de oposición, evidentemente que eso no se va a dar. Evidentemente que no. Cuidado con el artículo. No. Evidentemente, el artículo es una intención, es una realidad, pero evidentemente todo apunta, por lo que fue la reacción de todo esto, que se van a mantener los 3 bloques. Entonces, yo he estado planteando la teoría de que si van 3 bloques fuertes, nadie se va en primera vuelta. Cambio. Abinader no se va en primera vuelta por lo siguiente, viendo los datos de lo que aconteció en el 2020, por lo que él ganó las elecciones, ganó en primera vuelta, y si se presentaran los 3 bloques, como todo parece que va a suceder. ¿Por qué ganó Luis Abinader en el 2020? Hay varias razones. Yo creo que 5 razones principales desde mi punto de vista. La primera, la división del PLD, fue un elemento fundamental, pero no solamente por la división del PLD, sino porque una parte de esa división, la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández, estaba trabajando a favor de Luis Abinader. Entonces, eso, tú divides el partido que está en el gobierno. Tengo que hacer un paréntesis ahí, no me puedo quedar callado. No. La Fuerza del Pueblo en ese entonces, que yo todavía no era miembro de la Fuerza del Pueblo, hizo un acuerdo electoral para candidaturas específicas. Pero la Fuerza del Pueblo trabajó para su candidato presidencial, que se llamó Leonel Fernández Reina. No para Luis Abinader. Nunca la Fuerza del Pueblo ha trabajado para Luis Abinader. Nunca. ¿Cómo?
Termina, que yo te quiero la hacer una fuerza pregunta. del pueblo nunca, que se ha querido meter eso en el imaginario colectivo del dominicano, de que en el 2020 Leonel Fernández trabajó para Luis Abinader. Eso es mentira. ¿Y por qué? La fuerza del pueblo llevó un candidato presidencial que sacó casi 9% del electorado entre aliados y lo que sacó el partido. Se hicieron alianzas en territorios específicos, pero la fuerza del pueblo se presentó con Leonel Fernández como candidato presidencial. Pedro, por favor. No, vamos. Déjame ponérselo Pero más suave. si trabaja para Luis, entonces la fuerza del pueblo no te existiera. lo pongo más fácil. No, Pedro, nada. Vamos a la realidad. Está bien, ¿para qué lo discutamos? La división del PLD afectó y los que se fueron del PLD, su trabajo para con ellos afectaba al gobierno. Déjalo ahí. Ahora sí lo hiciste. Déjalo ahí. No vamos a discutir eso. Lo cierto es que para Dile a nosotros... Pedro que antes de venir aquí te mande por escrito. No, yo no. No, yo no voy a discutir con Pedro. Nunca. Yo particularmente yo no voy a creo... discutir Yo contigo. no voy a discutir No va a contigo, perder, pero yo soy de los que creo que trabajaron para Luis Abinader. Pero claro. Pero bueno, pongámoslo que... Esa es una aprehensión, no la realidad. Bueno, no, la realidad es que trabajaron para que se fuera el gobierno que lo había sacado del partido. Por Lo tanto, trabajaron para Luis Abinader. Para la próxima, Pedro que te escriba lo que tú necesitas. La segunda causa, la suspensión de las elecciones municipales fue un golpe contundente que el PLD no supo explicar ni el gobierno, y eso revertió y favoreció a Luis Abinader porque provocó las protestas de la Plaza de la Bandera, que fueron unas protestas que directamente dirigidas al gobierno, al Partido de la Liberación Dominicana, acusándolo de algo que yo reitero, no fueron ellos, en algún momento en la historia se sabrá, pero se les pegó a ellos y no supieron cómo quitárselo de encima. Por estar de vanidoso. Sí, exactamente. Lo otro fue creyendo que iban a ganar como quieren, que estaban por encima de todo el mundo. Y tú sabes quién lo decía. Ahora sí, este programa es suyo. Maquini. Lo dijo varias veces. Pablo Maquini dice que estaban borrachos de poder. Así es. Pablo Maquini siempre lo decía. Así es. Y lo demostraron. El otro elemento. Ni cuenta se dieron como lo sacaron del poder. Todavía. El otro elemento objetivo que garantizó que Luis Abinader se fuera en primera vuelta fue el nivel de abstención que hubo en el 2020. ¿Qué pasó en el 2020? ¿Cuál era el nivel de abstención de las elecciones del 96, 2000, 2004, 2008 y 2016? El nivel de abstención era entre un 27 y un 30%. ¿Ustedes saben cuánto fue el nivel de abstención de las elecciones del 2020? 45%. 17 puntos más. Una cosa extraordinariamente alta. Normalmente? 27, entre 27 y 30. Porque mucha gente, alrededor de 30. Porque mucha gente entendió que no quería votar por Gonzalo, por lo mismo que acaba de decir Consuelo, y los que querían votar por Leonel dijeron que él no tenía oportunidad en ese entonces y prefirieron no votar. Un millón de claro. ¿Cómo ganó Luis Abinader? Oigan esto, oigan la votación. Luis Abinader en el 2000, con esa realidad y con todos esos elementos a su favor, sacó 2.154.000 votos, el 52%. Recuerden, un 44% de abstención y solamente participó el 56%. Lógicamente, si hay un 54% de abstención, nada más participó el 56% del padrón total. Esas elecciones no se parecen en nada a la del 96, 2000, 2004, 2008 y 2016. ¿Cuál es la característica de esas elecciones? Y la del 2024 se va a parecer a esa, no a la del 2020. Es decir, que probablemente con un padrón, que ahora mismo el padrón es de 8.4 millones de electores, si hay un nivel de abstención de alrededor de un 30%, quiere decir que votarían alrededor de 6.100.000 personas. Luis necesita sacar 3.100.000 votos para poder ganar en primera vuelta. Y con todas aquellas condiciones a su favor, sacó 2.100.000. Es decir, tiene que sacar 1 millón de votos más. No hay forma. No hay forma. O sea, no hay manera ni forma. Píntelo como usted quiera, no hay forma. No hay forma. Salvo que una de las dos fuerzas se caiga y pase una situación difícil y se haga una situación complicada donde pudiera Luis, por eso, tal vez, pero no, lo que acontece es que cada vez más se fortalece el PLD y cada vez más se fortalece la fuerza del pueblo, independientemente de lo que pase en las elecciones municipales, porque estamos hablando de las elecciones de mayo y de la posibilidad del 50+1. No hay posibilidades con esta realidad. O sea, Luis no tiene ahora la división del PLD, al contrario, ahora los dos sectores que antes se dividieron están actuando en contra de él, porque tanto la fuerza del pueblo como el PLD son opositores y quieren sus votos. No sumárselo a Luis de ninguna manera. No hay suspensión de elecciones municipales. Por lo menos no creo que se suspendan las elecciones municipales bajo ninguna circunstancia. Por tanto, no va a haber protesta de la Plaza de la Bandera. Por el contrario, lo que antes era favorable a Luis, ahora una parte, digamos, para no decir que no todo el mundo, pero una parte está viviendo
la difícil situación de los servicios públicos, la difícil situación de la inflación, la difícil situación de un gobierno que no cumple en algunas cosas. Es decir, lo que antes estaba a su favor y contrario al gobierno de Danilo Medina, ahora es contrario al de Luis. Y al mismo tiempo, el nivel de abstención, todos saben que esta elección del 2024 se parecerán a las tradicionales de República Dominicana y sobre todo cuando van 3 fuerzas buscando su voto. Es más, yo creo que el nivel de abstención va a ser uno de los más bajitos en las elecciones del 2024. ¿Por qué? Porque todo el mundo está buscando su votación. Todo el mundo quiere que su gente vaya, no quiere que nadie se quede. Y todas las condiciones están dadas para que incluso superemos el nivel de abstención. Y probablemente siempre queda entre 27 y 30, ahora puede quedar entre 25 y 30%. Con un alto nivel de votación y con 3 fuerzas en el electorado es muy difícil que nadie, ni Luis Abinader en la condición que está, pueda ganar en primera vuelta. Entonces todo apunta a que el 2024 tendremos una segunda vuelta y dependiendo, eso sí, dependiendo de lo que pase en las elecciones municipales, es que va a haber lo que sería la estrategia de segunda vuelta. Y entonces yo ahí digo, ojalá que después de la primera vuelta la oposición se entienda que unificado sí pueden ganar las elecciones. Cambio fuera.